Alito Moreno, nada más imagínense. Ellos llevaron a formar la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una especie de partido, porque imagínense la reunión de Alito Moreno con Santiago Krill, Norma Piña y otros ministros. ¿A qué se le atribuye que ahora la Corte le molesta más a los políticos? Y hablando de la Corte, el que echó de un plumazo, no, nosotros no estaba, bueno, yo no estaba todavía, no existía en este mundo, pero la historia nos, sí, eh, la historia nos lleva a conocer estos casos. Y hablando de la, digo, de la corte, el que echó de un plumazo terminó con la corte y enterró la corte antigua. Y vino, ahora es la corte, la que está todavía, es la corte de Cedillo. Y fíjese nada más lo que dice Cedillo, el vocero de, de la oposición, el vocero del PRIAN, en letras libres. Esto es lo que dice Cedillo, escuche usted. Bueno, primero me mantuve en silencio respecto a los asuntos de nuestro país. En realidad, con mi trabajo y mi participación en muchas instancias y foros, pues he sido incluso periodista, opinador de la geopolítica y la economía mundial, pero siempre y de América Latina en general. Además, eso es una de las materias que yo enseño. Pero había tomado la decisión, desde antes de terminar mi gobierno, de que me abstendría de opinar sobre asuntos mexicanos. Me retiré de la política el 1 de diciembre del 2000. Prácticamente no he tenido contacto alguno con personajes de la política mexicana y eso lo hice con toda convicción porque me parece que esa es una conducta cívica correcta de un expresidente. Alguna vez me preguntaron, bueno, pero ¿alguna vez va usted a opinar sobre la política mexicana? Y casi en plan de broma, porque nunca pensé que se viviera esa pesadilla, lo único que me haría regresar a expresar mis opiniones sobre asuntos de México sería si hubiese un ataque frontal contra la democracia en nuestro país. Pero decía eso por decirlo, porque lo pensaba, pero eso nunca va a ocurrir, por lo menos no durante mi vida. Bueno, ocurrió en agosto del año pasado, mientras preparaba un texto para un mensaje en la Asociación de Barras de Abogados del Mundo, porque iba a haber un congreso en México. Empecé a seguir los acontecimientos en nuestro país, me puse a estudiar algunas cosas y pensar, y me di cuenta que la democracia mexicana estaba bajo asedio y de consumarse los planes que tenía el señor López Obrador, claramente para entonces elaborados. Eso podría ser el colapso y el final de la democracia mexicana. Entonces dije, esto había dicho yo hacia mí mismo y hacia otras personas que podría ser un motivo para que yo me expresase. Entonces, ni modo, la verdad es que tengo muchas ocupaciones, principalmente mi actividad como profesor y académico en la Universidad de Yale desde el 2002. He tratado que esto no me distraiga de mis deberes profesionales, pero no puedo simplemente ver lo que ha sucedido en México y quedarme callado. No puedo ser un cobarde, nunca me lo perdonaría. Usted ha dicho que también decidió hablar ahora porque se siente parte de la construcción democrática de México y remite sobre todo a varias instancias, pero sobre todo a la reforma judicial del 94 que altera la conformación de la Suprema Corte. La presidenta Sheinbaum ha presentado esa reforma en esta suerte de debate público que se ha dado entre ustedes dos, llamémosle así, en la semana pasada, como lo contrario, como un ejemplo de una decisión antidemocrática, opuesta a la democracia. ¿Cómo fue que esa reforma, a su parecer, contribuyó a la consolidación democrática? Explíqueme.
No, bueno, León, creo que hay que ser más, digamos, contextual y general en eso. Yo desde que protesté como candidato a la presidencia de la República, dije, si logro ser presidente, voy a trabajar con todos los partidos políticos para que México se vuelva una real y efectiva democracia. ¿Qué significaba eso? Yo estaba diciendo, bueno, México tiene rasgos muy buenos en la Constitución de 1917, pero en la práctica distamos de ser todavía una democracia real. Había habido mucho progreso desde las reformas de los años 70, que intelectualmente y políticamente operó don Jesús Reyes Heroles, pero esas reformas eran insuficientes. Y yo señalaba en aquellos días, durante mi campaña, en mi discurso de toma de posesión y en los siguientes días, que teníamos dos fallas enormes en nuestra democracia. Una eran los mecanismos para elegir a los representantes populares. Había mejorado la calidad de las elecciones en México, se contaban bien los votos, pero las condiciones de equidad para la competencia política simplemente no estaban todavía de manera satisfactoria. Y segundo, el Poder Judicial en una democracia tiene que ser un Poder Judicial independiente y profesional. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque usted necesita un Poder Judicial para la impartición de justicia, pero también lo necesita para algo muy importante. Suponga usted que un partido tiene el poder ejecutivo y el poder legislativo. Usted necesita siempre un tercer poder que cheque, que verifique y en su caso sancione la ilegalidad en que puede incurrir el ejecutivo y el legislativo. Porque ese caso es elemental. ¿Sí? Entonces yo pensé, dije, bueno, pues la primera reforma en realidad que debe darse es la reforma del Poder Judicial. Y además esto se platicó ampliamente con los partidos políticos. A los pocos días que tomé posesión, cosa que no había hecho prácticamente ningún presidente en muchas décadas, fui a ambas cámaras en ocasiones separadas. ¿Sí? Antes nada más iba el presidente con el ritual imperial del 1 de septiembre para que le quemaran incienso y obviamente en años recientes para que le gritaran. Yo fui amigablemente y me recibieron. Dije, señores, tenemos que trabajar en estas reformas. Y logramos la reforma del Poder Judicial. Y desde mi punto de vista se logró sentar las bases para un Poder Judicial independiente y profesional. Las descripciones que tanto López Obrador como la presidenta Sheinbaum han hecho de esa reforma, pues es una descripción absolutamente falsa. No se han preocupado en estudiar las razones y las consecuencias de esa reforma. Voy a decir hoy que el Poder Judicial ha sido un Poder Judicial perfecto. No, siempre hay manzanas podridas y esas pueden afectar a los otros. Siempre habrá incidentes de desviación, pero también es cierto que con esa reforma se lograron mecanismos para identificar y en su caso sancionar esas conductas que desviaban. Así que yo estoy absolutamente convencido que en las reformas de 94 y 95 logramos tener un poder judicial independiente, profesional. Claro está, a lo largo del tiempo, en la medida en que se fue implantando la reforma, pero lo más importante es que por fin existió un mecanismo en México que le dijera al Ejecutivo claramente, está usted equivocado, ha incurrido en una ilegalidad, está usted violando la Constitución, o al Congreso, está usted aprobando una ley que es inconstitucional. ¿Sí? Eso es lo que quieren destruir, eso es lo que están destruyendo. No quieren tener un contrapeso y lo que quieren tener es un poder judicial a su servicio, ¿sí? Con miembros que serán empleados o familiares, porque es claro que ya esto es un ejercicio en nepotismo, y además abriendo la puerta para que esos jueces, magistrados
y ministros también obedezcan intereses inconfesables del crimen organizado. Es decir, el fundamental contrapeso está desapareciendo. Y hablaremos de ello, pero antes quiero poner en la mesa otro de los argumentos, llamémosle así, de la presidenta Sheinbaum. Insistentemente ha recurrido al rescate bancario para atacarlo, presidente. ¿En algún momento se ha arrepentido de aquella decisión? Bueno, no, en primer lugar, León, hay que referirse a la substancia. La substancia es que yo hago una denuncia, ¿sí? Con una serie de argumentos que he expresado, entre otros, en el artículo de Letras Libres, de cómo estas personas han destruido la democracia mexicana. Pueden estar en total desacuerdo con mis argumentos y yo obviamente respeto su desacuerdo, pero lo que tendrían que hacer es responder a mis argumentos y decir, mire, señor Zedillo, no estamos de acuerdo con este punto, con este otro, ni mucho menos con su conclusión de que nosotros somos los ejecutores de la destrucción de la democracia mexicana. Como en todos los regímenes autoritarios y fascistas, ocurre lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Hay que descalificar al que está diciendo, pues, por lo menos lo que piensa. No hay que referirse en la fórmula de los gobiernos autoritarios y de los gobiernos fascistas a lo que dice el crítico. Es mejor acallar, disminuir, insultar, calumniar al crítico. ¿Por qué? Porque así distraen la atención de lo que está diciendo el crítico, ¿sí? Y se ocupan de algo que francamente es irrelevante por muchas razones, ¿sí? Nunca me arrepentiré de haber enfrentado con decisión la crisis financiera que estalló durante 1994 y que tenía su peor expresión en 1995. Ese es el primer punto. Tuvimos que hacerlo con decisión porque no íbamos a tolerar que el país se sumergiera en otra década perdida, como la que tuvimos en los años 80. Al actuar con tibieza, al hacer cosas que no tenían que ver con los problemas subyacentes, el país perdió mucho, perdió una década de posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de avance en todos los frentes. Y bueno, ya estaba ahí la crisis, esto lo tenemos que abordar con absoluta decisión, sin importar las consecuencias para la popularidad o la aceptación del presidente. Dentro de toda esa gama estaba un riesgo enorme, que era la quiebra del sistema bancario, que hubiera llevado a la quiebra del sistema de pagos y a la quiebra de la economía nacional. Entonces yo dije, no se permita la quiebra del sistema bancario. Trátese de hacer de la manera pues más ordenada posible, porque además estábamos obligados legalmente. Durante toda la historia de México nunca existió una garantía del Estado mexicano para los depósitos bancarios. Hasta 1992 se hizo una ley para protección de los depósitos bancarios. Entonces, el gobierno tenía la obligación de que los depósitos fueran respetados por los bancos. Ese es el lado del pasivo de los bancos. Esos son los pasivos de los bancos, con lo que ellos tienen dinero para prestar. Sí. Había que hacer algo por el lado de los activos, lo que han prestado los bancos, ¿verdad? Con el dinero de los depositantes. Ahí las autoridades pertinentes dispusieron una serie de mecanismos para ir recuperando los activos de los bancos. Y eso es lo que se llama pues el rescate bancario, o mencionan las siglas de aquella operación. Y ya sabía yo que eso pues iba a prestar a muchas interpretaciones a posteriori. Cuando se hizo, mucha gente estaba contenta porque, bueno, no pasó la quiebra. Las cosas afortunadamente salieron bien, pero al poco tiempo empezaron a aparecer personajes de manera destacada
López Obrador y otros que han sido sus colaboradores cercanos para usufructuar políticamente con aquella tragedia que había tenido el país. Entonces yo le respondería, no, León, yo no me arrepiento de haber enfrentado con seriedad y decisión la crisis financiera. Habría cosas que con toda la experiencia que hemos tenido de crisis en otros países del mundo, porque después de aquello tuvimos la crisis asiática, la crisis rusa, la crisis brasileña, la crisis del 2008-2009, a lo mejor habría algo ahí que pudiéramos rescatar y que pudiéramos retomar al pasado y decir esto se puede hacer mejor. Pero lo demás es calumnia, es un estribillo que ha repetido de manera insidiosa López Obrador y otros para evitar enfrentar su responsabilidad histórica del daño que le han hecho a nuestro país. Antes de entrar de lleno al presente, que es el corazón de esta conversación, porque es el corazón de lo que ha ocurrido, quiero hacer una última referencia al pasado, ya no a su presidencia, pero sí al pasado inmediato, presidente. Nada de esto que vivimos se explica realmente sin lo que ocurrió entre el final de su presidencia y el triunfo de López Obrador en el 2018. El triunfo de López Obrador y lo que estamos viendo no ocurre en el vacío. ¿Qué crítica le merecen en general o en particular esas tres presidencias que siguieron a la suya, presidente? Fox, Calderón, Peña Nieto. De nuevo, León, no me pienso convertir en un, digamos... Pero se equivocaron en algo que dio pie a esto. No, mire, le voy a decir mi conclusión. México había tenido, primero, un proceso de corrección de la crisis de los años 80. Ese proceso de corrección no solamente implicó un programa de estabilización que acabó con el riesgo de hiperinflación que tenía la economía mexicana, e hiperinflación estamos hablando de miles, 1000%, ese era el riesgo. En diciembre de 1987, la tasa de inflación mensual en nuestro país fue del 15.7%. Si usted calcula a interés compuesto a qué lo lleva esa tasa de inflación, usted verá que estaríamos a riesgo de estar en las hiperinflaciones argentinas, brasileñas, y si eso se acelera, hubiéramos llegado a una hiperinflación como la alemana en el año de 1922-1923. Claro. El primer paso fue parar eso, pero luego además iniciar un proceso de reformas estructurales para mejorar, digamos, la capacidad de la economía mexicana. Y esas reformas se dieron durante varios años, hacia el final del gobierno del presidente de la Madrid, durante el gobierno del presidente Salinas. Mi impresión es que la continuidad de esas reformas se desaceleró, que hubo timidez en completar, digamos, la tarea pendiente en varios frentes. Hubo avances, sin duda. Cada presidente trató de hacer lo suyo, pero había, digamos, cierta complacencia con los resultados que se habían dado, digamos, hasta el año 2000, y el ritmo fue considerablemente menor. Pero hubo avances. Por ejemplo, la cuestión de la transparencia, que es muy importante no solamente para el funcionamiento de la economía y de la política de un país, se dieron durante el tiempo del presidente Fox, ¿sí? Y mis respetos por eso. El presidente Calderón hizo intentos loables de mejorar al sector energético, y el sexenio del presidente Peña también hubo algunas reformas, pero yo diría que en su conjunto, frente a la inercia reformista que traíamos y frente al cambio tan acelerado que estaba ocurriendo en el mundo en los primeros años de este siglo, realmente nos alentamos. Y eso, en mi opinión, pues tiene que ver con el hecho de que por un lado la gente diga, bueno, mis expectativas no se han satisfecho. Yo esperaba que todo esto tuviera mejores resultados. Además, ese siempre es una actitud y muy entendible por parte de la ciudadanía. Sí. Pero por otro lado, se presta a que los políticos demagogos y populistas empiecen a construir narrativas maniqueas
para, en vez de decir lo que ellos van a hacer y que alguien cheque que realmente lo que están ofreciendo es viable y se puede practicar, empiezan a acudir a una estrategia de culpar de todos los males que ocurren en el mundo y en el país a los otros. Y empiezan a etiquetar con etiquetas ideológicas, normalmente vacías, insignificantes y hasta bobas, ¿sí? A los otros, para descalificar. Y tratan de dividir a la gente, ¿sí? Los que están con los otros y los que están conmigo, que yo soy el Mesías, yo sí sé cómo hacerlo, yo sí voy a hacer caer el pan del cielo para repartírselos y ustedes lo van a recibir sin ningún esfuerzo. Ese es el fenómeno clásico del populismo. Entremos al presente, presidente. Un artículo reciente en la revista The New Yorker identifica a la presidenta Sheinbaum como heredera del movimiento del 68 y de ese impulso de libertad democrática. Usted participó en el movimiento, hay incluso fotografías suyas siendo agredido por granaderos. ¿Ve usted en este gobierno, y al hablar de este gobierno, evidentemente no me refiero nada más al gobierno actual de Claudia Sheinbaum, sino también al gobierno del que es directamente heredero, que es el gobierno anterior? ¿Ve usted en este proyecto de gobierno la vocación de libertad del 68? De ninguna manera, de ninguna manera. Eso es una falsedad, ¿verdad? Porque, perdón, y yo acudiría a la persona que más respeté, al dirigente que más respeté y admiré toda mi vida, de 1968, Luis González de Alba. Me gustaría que alguien se tomara la molestia de conocer las opiniones de Luis González de Alba acerca de Andrés Manuel López Obrador, acerca de su carrera política, acerca de su movimiento y acerca de quienes lo han acompañado en ese movimiento. Y esto pues lo digo no solamente por convicción, porque admiré profundamente y la verdad sufrí mucho enterarme pues de la partida de Luis González de Alba, y yo invito a quienes estén interesados en esto, pues a que conozcan las opiniones, porque las publicaba en artículos, no sé si esos artículos se hayan compendiado en algún libro, y casi me parece ofensivo que se considere que estas personas son herederas del movimiento de 68. A lo mejor había sectores, sí recuerdo, yo tenía amigos de militancia, digamos, radical, pero en el movimiento básicamente se reclamaba, pues, libertad. Y la verdad es que cuando uno lee el pliego petitorio del 68, uno no entiende la necedad y el autoritarismo del gobierno de no aceptar, tener un diálogo con los estudiantes y poder resolver los asuntos que ahora parecen casi inocentes que planteábamos los estudiantes después de las primeras golpizas que nos dieron. ¿Sí? Había compañeros radicales, algunos de ellos se autodenominaban militantes del Partido Comunista, trotskistas, lo que fuera, pero muy respetables. Yo algunos de ellos los aprecié mucho, yo era muy pequeño relativamente, ¿sí? Y sí, a los que éramos, digamos, liberales, y decíamos esto simplemente es nuestra capacidad o nuestro deseo de expresarnos contra los actos represivos del gobierno, pues veíamos con extrañeza cuando los compañeros decían, no queremos olimpiadas, queremos revolución. Yo les decía, bueno, miren, a lo mejor no queremos olimpiadas, pero los mexicanos ya tuvimos revolución y lo que tenemos que hacer es enderezar esa revolución, porque las revoluciones a veces son inevitables, pero también a veces no funcionan y dejan mucha destrucción. Pero yo rechazaría totalmente que estas personas sean herederas. Andrés Manuel López Obrador es heredero del viejo PRI. Ahí se formó, ahí se creó, ahí aprendió todas sus mañas. Simplemente véase eso. Pero que lean a Luis González de Alba, por favor. No sé, usted si tiene algún comentario para Ernesto Zedillo, hágalo saber aquí en la caja de comentario.
porque pues nosotros no sé si no tenemos ninguna opinión, ningún comentario. Fíjese nada más estos, los que defendían, los que criticaban, era mejor los que criticaban al Fobaproa de Ernesto Zedillo. Benditas redes sociales, te encuentras con estos videos. Con la madura. Nada más, mire, vamos a escuchar. El Fobaproa cambió las reglas del juego, es decir, las ajustó a sus intereses y a los de los banqueros. Esta persona que está hablando es Lili Telles. Por si usted no lo Modificaron los criterios de ley para admitir todo tipo de cartera. Así, adquirieron la chatarra de los bancos y legalizaron la tranza. Pero de repente, con la mano en la cintura, cambiaron los criterios y dijeron, te compro todo el cochinero que tengas ahí de créditos, yo te lo voy a comprar, porque resulta que los criterios y las condiciones que te había puesto en un principio ya no valen y ahora vengas de cualquier cartera. Entonces, como luego cambiaron los requisitos y dijeron, pues entra todo, esto prácticamente no hubo una revisión, una auditoría para determinar lo que entró. Y así, compramos la cartera irrecuperable de las empresas que estaban quebradas, las que estaban en suspensión de pagos y los créditos que se dieron entre los propios banqueros. Muchos banqueros hicieron trampa en ese programa de capitalización y compra de cartera. Cuando el gobierno dio esa facilidad, dio ese apoyo a los bancos, pues aprovecharon para vender este tipo de cartera de créditos irrecuperables y provocar que el gobierno se endeudara con recursos que íbamos a pagar nosotros los contribuyentes. Ahí es donde está el problema. La gran discrecionalidad con que se manejaron estos recursos para apoyar y favorecer a un grupo o a unos cuantos, en detrimento de unos muchos, que somos los mexicanos. Esta es la razón por la que estamos pagando un costo tan alto, más de 100,000 millones de dólares para salvar el negocio de los banqueros. Y dicen, ok, ya no voy a quebrar, ya le pasé la deuda mal al gobierno y ellos me están dando un pagaré con el cual estoy solventando mi situación. Una vez más, parece que México es un mundo al revés. En lugar de que los banqueros y los funcionarios que les ayudaron a cometer este robo estén en la cárcel, hoy disfrutan de sus enormes fortunas. No fueron a la cárcel ni pagaron por sus tropelías, sino que gozan de cabal y libertad y continúan haciendo grandes negocios. México es prácticamente de los pocos países donde ha habido rescates bancarios, donde paradójicamente ningún banquero ha ido a dar al bote prácticamente. Ahí le va. Posturas y hay que ponernos a trabajar. Este otro. Es un mensaje que tiene un alto contenido de las personas que... Yo lo vi, creo que ya está más claro ni el agua, ¿no? El mensaje del presidente a mí me gustó muchísimo, ya definió posiciones, posturas y hay que ponernos a trabajar. Es un mensaje que tiene un alto contenido de las personas que quieran realmente a México, que ya se dejen de tanta grillería y que se pongan a trabajar. A mí me gustó mucho, muy sencillo, muy específico. Ya están las bases muy, muy sentadas para que todos nos pongamos a trabajar sin grillas, ¿no? Unidos, ¿no? Que de todos modos el país se llama Estados Unidos Mexicanos. Yo lo vi, creo. Defensores de Ernesto Zedillo. Pero le digo ahora, salen a defender a Ernesto Zedillo. Como que si fuera... Bueno, yo pregunto, ¿qué va a pasar cuando Ernesto Zedillo ya se vaya de este mundo? ¿Qué va a pasar? Porque ahorita Zedillo es la única voz del PRIAN. Es la única voz que existe del PRIAN. Porque no los vemos, no ve Cuadri. Aquí nada más dice Zedillo grande. Imagínense. Bueno, pero pues le digo, estos son los defensores de Zedillo. Zedillo muy indignado porque Morena está acabando con la democracia de México. Porque obviamente tiene cola que le pisen. El Fobaproa, el exterminio de la corte, se ha acabado con todo. Acabó. Más las entregas, súmele todavía más las entregas
de todos los bienes de México, ferrocarriles, empresas, de todo eso, los bienes de México. Imagínense, todos los bienes de México en manos de empresas privadas, todos los bienes de México en manos al gobierno extranjero, acabaron con todo. Pues nomás se les dice sus verdades, se molestan estos señores.